¿sí? Normalmente las unidades de medida perdón, déjenme ver una cosa. Les decía, normalmente las unidades de medida, según el sistema internacional, son tres. Es decir, las unidades de medida que se usan en el mundo, aparte de la unidad de medida de la capacidad de la memoria, son tres, que son el sistema CGS, centímetro, gramo y segundo, o el MKS, metro, kilogramo y segundo. Todas las demás medidas son dependientes de estas. Es decir, las tres unidades de medida básicas son la de longitud, en el caso del sistema CGS el centímetro y en el MKS el metro. Las unidades de peso, que son en el CGS el gramo y en el MKS el kilo, y la unidad de tiempo, que es segundo en los dos. ¿Sí? A partir de eso se derivan todas las unidades de medida que restan. Por ejemplo, los metros cuadrados, que es un área, un metro por un metro, ¿sí? Se deriva del metro, las hectáreas se derivan del metro, los kilómetros se derivan del metro, los centímetros, las milésimas de centímetro, las centésimas, todo eso se deriva del metro. Es decir, se divide, ¿sí? Se divide el metro en 1000 y se tiene un milímetro. Y se multiplica el metro por 1000 y se tiene un kilómetro. ¿Sí? Ahora, Reina, ¿sí? ¿Me está escuchando? Bueno, acá tienen una forma. ¿Qué pasa con las unidades de medida? ¿Qué pasa con las unidades de medida que tienen las unidades de medida para medir la capacidad de la memoria? No son iguales que las otras unidades de medida. ¿Por qué? Porque hay una unidad de medida que es la mínima, que es un bit. Es decir, en un bit yo puedo guardar un 1 o un 0 y a partir de ahí yo puedo ver cómo, agrupando una cantidad de bits, obtengo, por ejemplo, un byte para 8 bits, o un naible para 4 bits, o otra unidad de medida con una cierta cantidad de bits determinada. Pero hay una unidad de medida, es decir, hay una unidad de medida de memoria que es la mínima, que es un bit. ¿Sí? En ese bit se puede guardar un 0 o un 1, como vimos en el flip-flop. ¿Sí? En un flip-flop, que es una unidad de medida de memoria, yo puedo guardar un bit. Puede que lo fuerce con un 1 y lo mantenga, o puede que lo fuerce con un 0 y lo mantenga. ¿Sí? A partir de ahí, como es una unidad de medida muy pequeña, los agrupamos, por ejemplo, de 8, y esa es la unidad de medida de base, que es el byte. Hasta acá se entiende, es decir, un byte son 8 bits, y tiene 8 combinaciones, desde los 8 ceros hasta los 8 unos. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta acá? A partir de ahí, como el byte también, un byte es una unidad de medida de memoria muy pequeña, se empiezan a definir el resto de las unidades de medida de la memoria, que son el kilobyte, que no son 1000 bytes. Ahí es donde difiere del resto de las formas de las unidades de memoria. Un kbyte
¿sí? Que se representa con un K. Un KB equivale a 1024 bytes. ¿Por qué 1024? Porque es la potencia 10 de 2. ¿De acuerdo? Es decir, cuando decíamos 1 kilómetro son 1000 metros. Ahora decimos 1 kilobyte son 1024 bytes. ¿Sí? Por el otro lado, el megabyte así como existe las unidades de, por ejemplo, megahertz, para las unidades de frecuencia, que es 1.000.000 de hertz. ¿Sí? También existe el megabyte, pero no equivale a 1.000.000 de bytes, sino a 1024 al cuadrado. También se representa con una M y una B. Y se puede definir de varias formas. Por ejemplo, 2 a la 20, 1024 por 1024, o 1024K. ¿Sí? Después está el gigahertz, perdón, el gigabyte, como así también está el gigahertz, que son 1.000.000.000 de hertz. En este caso son 1024 megabytes, ¿sí? O 1024 al cubo bytes. O también 2 a la 30, ¿sí? Son todas cantidades equivalentes. Y por último está el terabyte, que es 1024 a la cuarta, o 2 a la 40, que ahí es donde puedo empezar a relacionar, por ejemplo, que un terabyte son 1024 gigabytes, o 1024 al cuadrado megabyte, o 1024 al cubo kilobyte, porque son todas cantidades exactamente iguales. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ¿por qué vemos esto? Bueno, porque más adelante vamos a ver el modelo de von Neumann, que es una representación teórica o abstracta de un procesador y de cómo se procesan los datos dentro del procesador. Y vamos a ver que tiene un bus de direcciones, que es por donde van las direcciones de memoria, o por donde vienen, mejor dicho, por donde van. Y vamos a ver que vienen por el bus de datos, pero desarmada, dependiendo del procesador. Desarmadas en el 8085 porque tiene un bus de datos de 8 bits y un bus de direcciones de 16. ¿Sí?
Y en base a eso es a lo que nosotros definimos la capacidad de la memoria, es decir, la capacidad de la memoria de un computador. Es decir, como capacidad de memoria de un computador, tenemos dos datos. ¿Sí? Por un lado, el bus de direcciones nos va a dar la cantidad de bytes que se pueden direccionar en la memoria, es decir, la cantidad de direcciones máxima que puede tener guardado en memoria. ¿Sí? Ahora bien, la cantidad de memoria que tenga esa máquina, ¿sí? O ese equipo va a depender de la cantidad de chip de memoria RAM que se le hayan incorporado. Es decir, yo puedo tener una máquina que tiene capacidad de direccionamiento de, qué sé yo, 1024 gigabytes, ¿sí? Pero no tiene los 1024 gigabytes de memoria, tiene 512 megas y no va a alcanzar más que para guardar 512 megas. ¿Por qué? Porque el otro está la dirección, pero no está la memoria. Es como un barrio que tiene las calles, sí, pero no tiene las casas. Es decir, no hay donde guardar los bytes porque no está el chip de memoria. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, la capacidad de direccionar que tenga un procesador va a depender, y en el caso de un equipo, va a depender de la cantidad de líneas o bits que tenga el, eh, el bus de direcciones. Si yo tengo una línea en el bus de direcciones, como ven acá, voy a poder direccionar dos celdas. ¿Sí? Comprendamos un poquito que lo que es una celda, en una celda de memoria voy a tener dos partes. ¿Sí? Por un lado voy a tener la dirección, y por el otro lado voy a tener el contenido. ¿Sí? Entonces acá tengo la dirección para ubicarla a la celda de memoria, y acá tengo el contenido, ya sea para leerlo, para grabarlo. Ahí también ya se pueden dar cuenta que cuando yo grabe algo en la memoria, lo voy a grabar en el contenido. Nunca voy a poder utilizar la dirección para grabar porque puedo correr el riesgo de guardar dos direcciones iguales. Entonces, las direcciones de memoria RAM, que ya lo vamos a ver qué tipo de memoria es y cómo trabaja, las direcciones de memoria RAM ya vienen dadas en el chip. ¿Sí? Es decir, lo que yo puedo cambiar, puedo borrar, puedo grabar, va a ser el contenido y no la dirección. Entonces, si yo tengo una sola línea, voy a poder guardar dos direcciones, por ejemplo, la célula 1, con dos celdas donde voy a tener dos contenidos de un byte cada uno. ¿Se entiende? Por eso se dice un byte. Porque yo en esa celda, en ese contenido, para el 8085, voy a tener un byte. ¿Qué pasa para los demás? Que por ejemplo el 8086, que es el que vamos a ver cuando veamos Assembler, no tiene un bus de direcciones de 8 bits, sino de 16. Independientemente de eso, en cada celda de memoria se va a guardar un byte. ¿Sí? O sea, cada celda tiene una dirección y en cada celda en su contenido se guarda un byte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por eso decimos que si tiene una sola línea, el bus de direcciones, yo tengo
dos direcciones, o dos celdas, o 2 bytes. Vuelvo a repetir en la cantidad de dirección, en la cantidad de la capacidad de que puedo guardar, la da la cantidad de chip que tengo. Pero en este caso, que es la capacidad de direccionar, o sea, de dar la dirección, van a ser 2. Si hay chip de memoria como para 2 celdas, para 2 bytes, se guardan esos 2 bytes. Si hubiera para uno solo, se guarda uno solo. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas que, por supuesto, no tienen sentido. Si yo tuviera 2 líneas, ¿sí? Si yo tuviera 2 líneas en el bus de dirección, tendría las direcciones 00, 01, 10 y 11, ¿sí? O sea, 4 celdas. Y como en cada celda guardo un byte, voy a poder direccionar 4 bytes. Y así sucesivamente, para 3 celdas tengo 8 direcciones, ¿sí? 8 celdas, y en cada celda guardo un byte, 8 bytes, y así siempre me va a dar, si la cantidad de líneas del bus de direcciones es de n, 2 a la n la cantidad de celda y la cantidad de bytes. ¿Sí? Como el procesador más chico que vamos a ver va a ser el 8085, que tiene 16 bits o 16 líneas en el bus de dirección, ¿sí? En el 8086, perdón, en el 8085 vamos a tener una capacidad de direccionar, o sea, el 8085 tiene 16 líneas o bits, ¿sí? En el bus de direcciones. Por lo tanto, va a poder direccionar 2 a la 16 que equivale justamente a 64 KB. ¿Sí? Bueno, hasta acá más o menos se entiende. ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces, si yo hoy tuviera un procesador 8085, tendría una capacidad de direccionamiento de memoria de 64K, que son 65.536 direcciones, o sea, 2 a la 16. O sea, 2 a la 16 celdas, por eso 2 a la 16 contenidos de un byte cada uno, 65.536 bytes. Ahora bien, si yo tengo los chips de memoria, todos los 64K, y bueno, voy a poder guardar 64K o 65.536 bytes. Si tengo la mitad, y bueno, voy a guardar 32, voy a tener las direcciones de los otros, pero no voy a tener la memoria para guardarlo. ¿Se entiende? Eso sucede cuando compro una máquina y me dicen que tiene un bus de direcciones de 30 bits. Si tiene un bus de... no, sí, justamente, son potencias de 2 o potencia o múltiplos de 8. Vamos a ver cuando veamos el assembler, que el assembler también me separa una parte de memoria para que yo trabaje independientemente, porque el assembler es un programa que trabaja bajo DOS, y me va a hacer que eso les pido, ahí lo tienen en la V, lo pueden bajar de la V a la, no me acuerdo ahora cómo es que se llama el programa para cargar el debug,
para que justamente vayan viendo todo lo que vamos a ver cuando veamos Assembler en la parte teórica y especialmente en la parte práctica. ¿Sí? Cómo son los modos de direccionamiento, cómo se cuentan los bytes que ocupa una instrucción, cómo uno se da cuenta en qué dirección de memoria está ese byte, cuáles son los códigos de operación, todo eso lo vamos a ver. Y justamente cuando vemos, cuando empecemos a trabajar con Assembler, vamos a ver que nos separa una parte de memoria, ¿sí? Que son justamente direcciones de memoria de 8 hexa, ¿sí? Vamos a ver que tiene una parte digamos, de memoria de 8 bits y otra parte también de 8 bits, lo que me está dando 2 a la 16, ¿sí? Entonces me está trabajando con todas esas celdas de memoria, me la está guardando para que yo trabaje en el debug, ¿sí? No, para la próxima clase todavía creo que no, pero no se demoren porque hay en algunos casos, a algunos alumnos les cuesta muy poco bajarlo, ¿sí? Pero hay otros que como no saben mucho, les cuesta mucho y pierden mucho tiempo, pero lo importante es que lo tengan. Total, si lo tienen en la máquina, eso no ocupa prácticamente nada de memoria, ¿sí? Eh, ¿Cómo se llama el programa? Ahora lo busco, ¿sí? Si les digo. DOSBox creo que se llama el programa, pero ahora lo vemos. DOSBox y debug, acá está la instalación. Ah, pero no está mostrado. Bueno, ahora lo pongo que se muestre. Bueno, si entran ahora, van a ver que está la modalidad académica, después está instalación de DOSBox y debug, ¿sí? Después que hayan abierto el DOSBox, tienen que montar la unidad y el directorio en donde se encuentra el debug, ¿sí? Tienen que ir a buscar a dónde guardo el debug y a partir de ahí eh, crear un subdirectorio de debug donde esté almacenado y ustedes lo puedan encontrar y después lo montan en el drive C, que es el drive con el que ustedes van a trabajar, como mount C, dos puntos, C dos puntos barra invertida debug. Después ponen C, dos puntos, va al drive C, ponen debug y les entra en donde está el debug y pueden entrar a trabajar. ¿Sí? Cuando ustedes ingresen al debug, a ver, yo voy a ver si lo tengo acá.
No, no lo tengo. Ya lo voy a buscar después para poderlo ejecutar. Ahora no lo tengo. De todas formas, vuelvo a repetir, vayan buscando la posibilidad de guardarlo en su máquina y poderlo ejecutar. Cuando ustedes llamen ese programa, se les va a aparecer una pantalla, o sea, de acuerdo a la pantalla que ustedes usen, le van a dar una cantidad de pantalla y van a empezar a ver algunas cosas que ya después les voy a subir yo, si es que no están ahora, ya me voy a fijar. Eh, bueno, todavía no hay nada prácticamente acá, pero en la unidad 6 van a ver que tiene la instalación también del DOSBox, que tampoco está mostrado, pero ya lo tienen antes, pero sí van a poder ver eh, algún material que yo les puedo subir, donde están, por ejemplo, eh, los comandos principales, que son muy pocos, ¿sí? Los comandos del debug son muy poquitos, como por ejemplo eh, el R para ver los registros de la memoria, todo eso lo vamos a ver en las clases teóricas y en la práctica. Cuando pongamos R nos va a mostrar el contenido de los registros de memoria, que ya vamos a ver cuáles son, memoria, digamos, de los registros de la CPU. Después vamos a poder ver con D y con E las celdas de memoria RAM, vamos a poder con uno verlo únicamente, con otro verlo y cambiarlo, grabarlo. También con el R vamos a tener la posibilidad de ver los registros, o si ponemos el nombre del registro, ver el contenido y cambiarlo. Eh, con el A vamos a poder ingresar a un programa para, digamos, cargar un programa en memoria. El debug no es interactivo, más que con esa parte de los registros o de la memoria. No es como un software o una calculador que yo le puedo poner los datos y sumarlos. Voy a tener que hacer un programa para que lo haga. Eh, Cómo se puede ver el programa, cómo se puede ejecutar el programa paso a paso o en general, todo el programa correrlo de una sola instrucción, de una sola apretada de teclado y todo eso. ¿Sí? Sí, lo más interesante de todo esto es que justamente, por más que nosotros ahora estemos utilizando la mayoría de los software en base a Windows, ¿sí? El DOS es la base sobre la que trabaja el Windows. O sea, el Windows trabaja con plataforma DOS. O sea que todo lo que se hace en Windows se hace a través de DOS. Bueno, sigamos entonces con la parte que habíamos visto hasta ahora. Entonces habíamos dicho, en el 8085, al tener 16 líneas en el bus de direcciones, podemos direccionar 64K. ¿Sí? Ese es el primer procesador que vamos a ver. Vamos a hacer muchas cosas con ese procesador para que ustedes vean cómo se puede, cómo se puede direccionar, cómo se puede guardar, por dónde van, digamos, las direcciones, por dónde vienen, ¿sí? Y todo eso. Entonces, si no hay preguntas, borramos acá y vamos a dar un breve pantallazo de lo que es el modelo de von Neumann para que ustedes después empecemos a ver cada una de sus partes.
El modelo de von Neumann es un modelo teórico que tiene tres módulos principales. Uno que es la CPU. Dentro de la CPU voy a tener la unidad de control. Ya vamos a ver cada parte de esto, la unidad aritmética lógica y los registros. Ya vamos a ver qué registros tiene, ¿sí? Para qué sirve cada uno. A todo esto externamente hay un clock, que es el que nos da la señal para el sincronismo. Ya vimos algo cuando vimos los contadores secuenciales, es decir, que el clock es el que me envía, el generador de pulsos que me envía los pulsos para que yo los administre a través de la unidad de control. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver la memoria principal, que es lo que vamos a empezar a ver hoy, que tiene dos partes, la memoria ROM y la memoria RAM. La ROM, memoria de solo lectura, read only memory en inglés. ¿Sí? Ya vamos a ver las ROM que hay, qué tipo de memoria son, cómo, cuándo y cómo se pueden grabar, qué es lo que guardan. En la ROM siempre va a estar guardado los códigos de operación de las instrucciones. Ya vamos a ver qué es lo que es un código de operación de una instrucción. Y por el otro lado vamos a tener las unidades de entrada-salida, que es las que nos van a conectar, ¿sí? Justamente a través de los canales estos, con los periféricos. ¿Sí? Acá va a haber tres buses. Los voy a poner así, simple, para que los vean nada más. ¿Sí? El que está en rojo, que es el bus de direcciones, ¿sí? Que es por donde van a ir las direcciones. Ahí están viendo que es unidireccional, porque las direcciones a donde tengo que ir a buscar algo o a donde tengo que llevar o traer algo, están dadas por la unidad de control, es decir, las direcciones están en la memoria RAM, pero yo la necesito para traer, por ejemplo, un código de operación de una instrucción y saber qué es lo que tengo que hacer, o la tengo que traer de una unidad de entrada-salida o de un periférico a través de la unidad de entrada-salida, o llevarla. Por ejemplo, llevarla al monitor, o traerla del teclado. ¿Sí? Por el otro lado está el bus de datos. ¿Sí? El bus de datos, igual que el bus de control, son bidireccionales, porque vamos a ver que cuando yo traiga de la memoria una dirección, la voy a traer por el bus de datos en partes. ¿Sí? Justamente porque el bus de dirección es unidireccional. ¿Sí? También voy a poder llevar una dirección de memoria a un puerto, o traer de un puerto y llevar a la memoria una dirección o un contenido a una dirección de memoria. Ahora, todo eso es porque estamos hablando del procesador más chico, del primer procesador, que es el 885, pero por más que fuera el 8086, vamos a ver que trabaja de la misma forma. Y por último, vamos a tener el bus de control. ¿Sí?
El bus de control es por donde van las señales de temporización y control. Yo les decía que si, a ver, Robledo levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo. Robledo, ¿me está escuchando? Bueno, listo. Entonces les decía, nosotros a través del clock vamos a administrar los pulsos que me va a mandar el clock, ¿sí? Y, y esos pulsos nos van a servir porque así sea una sola instrucción, tiene partes secuencialmente ordenadas que ya vamos a ver, que se llaman ciclos de máquina. Entonces, yo para hacer una instrucción voy a necesitar saber dónde está en la memoria, eso me lo van a dar los registros de la CPU, ya vamos a ver cuál registro, y lo vamos a asociar en el assembler a ese registro, porque también lo vamos a ver en el assembler cuál es el registro, y lo voy a traer, es decir, voy a hacer, para poder empezar a ejecutar una instrucción, voy a hacer tres cosas en forma secuencialmente ordenada. Por un lado, mandar la dirección a la memoria para que traiga el contenido por el bus de datos, pero mandándole antes una señal de lectura de memoria por el bus de control. Es decir, la secuencia de ejecución de la primer ciclo de máquina de una instrucción es mandar por el bus de dirección en la dirección de memoria donde está el contenido del código de operación para saber qué hay que hacer, mandar por el bus de control la señal de lectura de memoria para que lea la memoria y no el puerto, o las unidades de entrada-salida, y por último, traer ese código de operación por el bus de datos y llevarlo a un registro que se llama registro de instrucciones para saber con ese código de operación qué es lo que hay que hacer. Todo eso lo vamos a ver cuando veamos instrucciones. ¿Por qué doy ahora esta parte del modelo de Newman? Porque justamente nosotros vamos a tener en los periféricos, por ejemplo, algunas cosas las vamos a tener que traer a la CPU o llevarlas a la memoria y de la memoria traerlas a la CPU para ir ejecutando. ¿Sí? Y vamos a empezar ahora a ver la parte de la memoria principal que es la ROM y la RAM. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El modelo de von Neumann lo vamos a volver a ver, ¿no? No es que lo veamos ahora y no lo vayamos a ver más. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en los contenidos. Inclusive vamos a ver qué es lo que hace la unidad de control, qué es lo que hace la unidad aritmética lógica, para qué están los registros, qué es lo que guardan, qué es lo que hacen las unidades de entrada-salida, etc. ¿Sí? Bueno, entonces si no hay preguntas, empezamos con la memoria ROM. Dijimos que ROM quiere decir Read Only Memory, memoria de solo lectura. ¿Sí? ¿Por qué la memoria ROM solo se puede leer? Porque es donde están guardados los códigos de operación de las instrucciones. Ya vamos a ver qué es un código de operación de una instrucción y cómo yo puedo, digamos, diseñar un procesador o una memoria ROM teniendo un procesador después. Es decir, los procesadores son memorias programadas. ¿Sí? Si yo parto de un conjunto de, digamos, de bits a los cuales le puedo poner los códigos ceros o uno, o grabarle los ceros y los unos en cada celda, voy a poder combinar una cantidad de instrucciones como tienen los controladores. ¿Sí? Los controladores son como procesadores, pero más específicos, por ejemplo, para tener en un electrodoméstico. ¿Sí? En un electrodoméstico, yo, por ejemplo, en un lavarropa automático, tengo
un procesador, es decir, un controlador que es como un procesador programado de forma tal de que haga secuencia de acciones ordenadas para primero poner el agua, después mandar el jabón, después empezar a lavar, después calentar el agua o no calentarla, centrifugar o no, parar a darle la cantidad de tiempo para que ejecute el lavado, todas esas cosas están como códigos de operación en una memoria ROM que justamente es el controlador. ¿Sí? En el procesador, la memoria ROM es la que tiene los códigos de operación de las instrucciones. Como toda memoria, la memoria ROM tiene una dirección y un contenido. ¿Sí? Como ROM, es decir, como ROM, entendemos aquella memoria que únicamente viene grabada y la puedo poner y la puedo usar. ¿Sí? Entonces, la ROM es una memoria que ya viene programada y yo la pongo en mi procesador, con mi máquina, y tengo grabado todo, tengo grabados todos los códigos de operación. ¿Sí? Ya vamos a ver que tampoco los códigos de operación son tantos. ¿Sí? Y ya vamos a ver por qué. El segundo tipo de memoria ROM que hay es la PROM. ¿Sí? Las PROM son memorias ROM programables, pero por única vez. ¿Sí? Es decir, al ser un procesador, una memoria programada, lo que yo puedo hacer es a cada una de esas celdas de memoria, que tendrán una cierta cantidad de bytes, acá vamos a poner 4 nomás, 4 bits, las tengo conectadas a través de fusibles. Entonces, con un aparato especial, o sea, esto no es que yo lo pueda hacer desde el computador, sino que a partir de un aparato especial yo puedo quemar estos fusibles. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que en los 8 bits del 8085, esto no hace falta que lo aprendan ahora, no tiene ningún sentido, pero es para que lo vean. ¿Sí? Y ahora yo voy a ir haciendo algunas preguntas para ver si lo van entendiendo y si no, pregunten o me dicen, no, profesor, no lo entiendo. Vamos a ver que el 8085, dijimos, tiene un bus de datos de 8 bits. ¿Sí? Por lo tanto, supongamos que estos son los 8 bits del bus de datos, en los cuales yo puedo tener códigos grabados, o sea, no puedo tener, tengo códigos grabados para microinstrucciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo más o menos lo entienden o no? Bueno, si ese código de operaciones empieza con 01, como este, ¿está bien? Son transferencias internas, es decir, recién habíamos visto que en los registros de la CPU podía estar, por ejemplo, el registro IP, que es el registro Instruction Pointer, o CP, contador de programa, que es donde voy a tener guardada la instrucción en curso. Todo esto no hace falta que lo copien ni nada. Dense cuenta nada más de lo que estoy diciendo
para ver. Después voy a tener un registro A, que es el que llamamos registro acumulador. Después en el 8086 lo vamos a llamar a X. ¿Sí? Después vamos a tener los registros B y C de trabajo, los D y E de trabajo, y el H y L que son para direcciones. ¿Sí? Cada uno de esos registros tiene un código. ¿Sí? Tiene un código. El del A es el 111. ¿Se entiende? No lo copien a esto tampoco, no tiene ningún sentido. Es para que se den cuenta lo que voy a explicar ahora. El B tiene el 000, el C 001, el D tiene el 010, el E tiene 011, el H tiene 100 y el L tiene 101. A ver si no me perdí ninguno. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 7 y el 6 no tiene código ninguno. ¿Está bien? Entonces, cuando esta instrucción empiece con 01, esos dos bits, que son los primeros, los más representativos, y si son el primero 0 y el segundo 1, me dice que va a haber una transferencia interna entre estos 7 registros. Por ejemplo, el contenido del registro B va a ir al registro C. ¿Se entiende? Yo quiero generar un código de operación que lleve el contenido del registro B al registro C. ¿Se entiende? ¿Todos lo entienden o algunos no lo entienden? Es como cuando ven en programación de una variable darle el contenido a la otra. Bueno, pero acá es entre los registros de la CPU. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estos tres primeros bits que están acá son el destino de la transferencia. Entonces, ¿a dónde va a ir esta transferencia? Al C. ¿Sí? Yo quiero llevar al C lo que tiene el B. Por lo tanto, el destino es el B. El B tiene código 000. ¿Sí? Ahí lo pongo. 000. ¿Está bien? Y después, el origen de la transferencia es el B, que tiene código, perdón, el destino de la transferencia era el C, que era 001. ¿Está bien? Y el origen de la transferencia es el B, que tiene código 000. ¿Hasta acá se entendió? Aparte de Francia, ¿los demás lo entendieron? Arevalo también, Shaina también. ¿Alguno no lo entendió? Bien. Cuando yo trabajé con los EXA, voy a tomar acá 4 bits, que son 0100, en EXA es 4, y 1000, que en EXA es 8, y con el código de operación, o sea, para el código de operación 48 en EXA, voy a estar hablando de una transferencia interna que lleva el contenido del registro B al registro C. ¿Sí? ¿Se entendió? O sea que cuando yo traiga de la memoria, cuando vaya a ejecutar una instrucción y traiga de la memoria, bien, ahora si yo cambio, digo, no, quiero llevar lo que tiene, vamos a poner otros registros,
quiero llevar lo que tiene el H al registro. Entonces cambio, o sea, la operación sigue siendo una transferencia interna. Entonces los dos primeros siguen siendo el 01. Pero cambia porque ahora el destino de la transferencia es el registro A, que es 111, y el origen de la transferencia es el H, que tiene código 100. Ahora, este código de operación en octal, en hexa, ya no es 48, sino que va a ser 01117 1100, que es 12C. 7C en hexa. ¿Se entendió? Entonces, ahí ustedes están viendo cómo programaríamos nosotros una memoria. Vamos a ver ahora con el ejemplo de la PROM. Cómo grabaría en distintas direcciones celdas de memoria con unos y ceros para que hagan distintas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo acá estas dos celdas, el 1 y el 1 acá está conectado por fusible. Vamos a tomar el primer ejemplo, que era, el segundo, que era el de llevar el registro H al registro A. ¿Sí? Y ahora lo que quiero hacer es programar ese código de operación que es 7C. Que lo que hago, acá tiene que haber un 0, quemo este fusible y paso a tener un 0. Acá tiene que haber un 1, no lo quemo, queda el 1. Acá tendría que haber 3 1, no quemo ninguno. ¿Sí? Y en el resto quedaría 1 0 0. Ahí tengo el código de operación, ¿sí? 7C. Y con eso va a hacer esta instrucción de transferencia del H a la A. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Una vez que quemo el fusible, o sea, el último fusible, los dos últimos fusibles son quemados y por eso pasa a tener 0. Pero una vez que quemo los fusibles, no los puedo, porque son chip programados, entonces no los puedo volver a arreglar. Es decir, el fusible una vez que se quema, no sirve más, queda quemado. Son de un solo uso, por eso se llama PROM, Programming ROM o Programming Read Only Memory, pero solo se puede programar una sola vez. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Si se fijan, de los 8 bits que sirven para los códigos de operación, acá voy a hacer un par de preguntas. No es que se pueda usar una sola vez esta memoria, Ciro, no. Si yo pudiera leer una sola vez la memoria no me sirve de nada. Para eso son las memorias. La puedo leer cuantas veces quiera, pero grabarla, la puedo grabar una sola vez. No se puede reescribir, eso sí. La puedo escribir y grabar, que es lo mismo, una sola vez, y después la puedo leer cuantas veces quiera, porque si no, compro un procesador y resulta que lo uso una vez y me quemó, no la puedo usar más. No. Yo lo compro, digamos, a la memoria PROM, la compro, la programo, eso se hace con un aparato especial, ¿sí? Y una vez que la programo ya queda programada para siempre. Si quiero, como en el caso de los controladores, que eso lo hacen los electrónicos en el colegio secundario técnico, si la quiero volver a programar, habrá otro tipo de memoria que se pueden volver a programar, entre los cuales están los controladores y unas memorias que vamos a ver ahora también. ¿Sí? ¿Se entendió? Pero la idea era que ustedes vieran y se dieran cuenta cómo puedo hacer para tener un conjunto de instrucciones con los códigos de operación. Y ahora voy a hacer un par de preguntas, ¿sí? Dije que tenía 8 bits. El 8085 en el bus de datos tiene 8 bits. O sea que los códigos de operación pueden ser combinados hasta ¿cuántos?
¿Cuántos códigos de operación distintos puede haber? $64. ¿Por qué? A ver, los demás están de acuerdo con Francia que dice 64. Vamos, no tengan miedo de equivocarse, si para eso justamente lo hacemos. Sí, pero está de acuerdo con Francia. 64. Y Turres dice 256. Francia dice que le parece que son 256. Exactamente. 2 a la 6 es 64, 2 a la 8 es 256. Bueno, ¿y los demás? ¿No opina ninguno? Si tengo 8 bits, las combinaciones pueden ser 2 a la 8, 256. ¿De acuerdo? Ahora bien, de esos 256, ¿cuántos pueden empezar con 01? 2 a la 6, 64. Exactamente. Es decir, de las 256, yo la puedo dividir en 4 partes. Los que empiezan con 00, los que empiezan con 01, los que empiezan con 10 y los que empiezan con 11. De esas cuartas partes, de 64, hay una que es justamente nada más que para la que tienen acá para transferencias internas. ¿Sí? Pero las transferencias internas no son 64. ¿Por qué? Primero porque no hay un código 110 para un registro. No existe ese código. Y segundo, que no tiene sentido, por ejemplo, transferir de la a la, que sería 01, 111, 111. Esa transferencia no tiene sentido. ¿Se entiende por qué? Sería 7F. Porque sería llevarle el contenido de A al mismo registro A. Ese código de operación no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es donde ya empezamos a ver que de todas las operaciones posibles, la cuarta parte son transferencias internas. Y de esa cuarta parte, que son 64, hay muchas que no van a tener no van a tener asignado una acción. Por ejemplo, cuando el destino sea 110 o el origen sea 110, no tiene sentido porque ese código no existe para ninguno de los 7 registros. Hay 8 combinaciones y tengo 7 registros, nada más. Entonces esa combinación 110 no es para ningún registro. Y después las otras que digo, de un registro transferir el contenido a sí mismo tampoco tiene sentido. ¿De acuerdo? ¿Entendieron todo esto? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿A todos le quedó claro cómo es o no? Bueno, borramos entonces. El tercer grupo de ROM que vamos a ver son las EPROM. Esta E de EPROM
viene de enable, que es borrable, lo que quiere decir que a través de una luz ultravioleta por una ventana yo puedo grabarle los ceros y unos a los códigos de operación de las instrucciones de la ROM. ¿Está bien? Por esa ventana, con esa luz ultravioleta, yo puedo grabar varias veces, es decir, por eso es borrable o regrabable, no como la PROM que se puede grabar una sola vez, sino que se pueden grabar muchas veces por medio de una luz ultravioleta a través de una ventana que trae el chip de la memoria. ¿Sí? Y por último están las EEPROM, que al igual que las anteriores son PROM, o sea, son ROM programables y borrables o regrabables, pero a través está de corriente eléctrica. Es decir, por medio de corriente eléctrica, yo le grabo los unos y los ceros, y por medio de ese grabado del 1 y 0 tengo el código de operación, también se pueden grabar muchas veces. ¿Preguntas? Sí, se siguen usando, pero la tecnología ha desarrollado que existan también memorias que pueden ser grabadas muchas veces, y a estas memorias se las llama pasivas, se las llamaba pasivas, porque normalmente una vez que me grababan esas memorias, es decir, como que se siguen usando, pero con otra tecnología. Entonces, a esta memoria se la llama pasiva, porque en realidad una vez que a mí me dan el chip ya está grabado y lo uso y no lo puedo modificar. Pero después, con la tecnología han venido chips de memoria que se pueden sí grabar, ¿sí? Es decir, memorias que se pueden grabar, por ejemplo la ROM prácticamente no se usa más. Las PROM tampoco. Las que se usan más son las EPROM y las EEPROM, específicamente para controladores. ¿Sí? Eso lo ven más lo parte de los electrónicos que nosotros. Pero es muy importante ver esto que acabamos de ver, de cómo una memoria programada es un procesador. Acá ustedes pudieron ver cómo yo tengo 2 a la 8 unos, por ejemplo, en una PROM, 2 a la 8 unos, y quemándome los fusibles, yo puedo grabar 256 códigos de operación distintos, en donde cada uno va a hacer algo, es decir, va a llevar el contenido, esto se hace, ya lo vamos a ver más adelante, esto se hace a través de líneas con electricidad que pueden llevar un 1-0 y llevarlo a un lugar y dejarlo grabado, como sucede, por ejemplo, con la memoria. Es decir, vimos los flip-flop, que son la base de las memorias, y vimos cómo podemos forzar a que tenga un 1 o que tenga un 0, y a partir de esa combinación de unos ceros, dar, por ejemplo, los códigos de operación. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Preguntas. Ahora vamos a la memoria RAM. RAM quiere decir Random Access Memory, memoria de acceso random o de acceso aleatorio. Tiene un montón de nombres. ¿Por qué? Porque ahora también vamos a ver algo que ya hemos visto en la parte de los circuitos que hemos visto, ¿sí? Que yo en un chip de memoria, ¿sí? Tengo, yo voy a graficar nada más que algunas, pero ustedes pueden haber visto alguna memoria que tiene
muchas patas, ¿sí? Bueno, cada una de esas patas es una dirección de memoria. ¿Sí? Supongamos que la memoria del 8085 donde tengo programado van a ser justamente 2 a la 8, 200, dijimos 2 a la 16, perdón, 2 a la 16, 65.536 celdas, o 64K dijimos, ¿sí? El tema del acceso random a esta memoria, estamos hablando de memoria RAM, dijimos, la memoria principal tiene la ROM, que es la que acabamos de ver, y la RAM, que es el resto. La RAM es mucho más grande que la ROM, porque ya vimos que la ROM tiene poquitas instrucciones, ya vamos a ver después, cuando empecemos a ver en Assembly los códigos de operación, y cuando veamos más detalladamente el modelo von Neumann, y vamos a ver que yo puedo acceder a cualquiera de estas 65.536 celdas en forma aleatoria, en forma simultánea, en forma, le podemos llamar inmediata. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué yo no tengo que buscar entre todas estas celdas de memoria cuál es la número 32.253? La dirección, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podría usar de los circuitos que hemos visto, donde tengo, fíjense lo que voy a graficar acá. Acá voy a tener 65.536 entradas posibles y una sola salida. ¿Hemos visto algún circuito parecido a esto? ¿El de multiplexor o el multiplexor? Un multiplexor, un selector de datos. ¿Está bien? Un selector de datos. Bueno, acá van a ver que en realidad, si bien es un multiplexor, donde yo le meto los 16 bits, ¿sí? Y me va y me busca exactamente la dirección de memoria de los 16 bits y la encuentra en forma inmediata. Si bien es un multiplexor, se le llama decodificador de direcciones, ¿sí? Esto sería un decodificador de direcciones. Por eso por ahí nos podemos llegar a confundir, porque decimos, pero ¿cómo? No es, no. Al final, ¿qué es lo que es? ¿Es un multiplexor o es un decodificador? En realidad se le llama decodificador de direcciones, pero es un multiplexor. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que hace que yo pueda acceder en forma instantánea, en forma inmediata, a cualquier dirección de memoria sin pasar por alguna de las anteriores o posteriores, porque no es una, digamos, no es una memoria de acceso lineal, de acceso continuo, lo que llamamos eh, de acceso secuencial. ¿Se entiende esto? Bueno, vamos a ver qué memoria RAM tenemos, ¿sí? Dentro de la memoria RAM van a estar aquellas que van a estar construidas con capacitores y otras que van a estar construidas con transitores, ¿sí? Los capacitores son elementos electrónicos, son condensadores, se les llama también, son unos elementos eléctricos que acumulan carga, pero esa carga acumulada la pierden por calor y por lo tanto tienen que estar permanentemente siendo refrescados, ¿sí? ¿Está bien?
porque si no van a perder la carga y perderían el valor de el contenido que tienen, sea el 0 o sea el 1, lo van a perder por falta de carga. Entonces a esas memorias, justamente porque hay que estarlas refrescando, se les llama memorias dinámicas, DRAM. ¿Sí? La D de dinámicas. ¿Está bien? RAM dinámica o dynamic RAM en inglés. Las otras, las que están hechas con transitores, se les llama estáticas o SRAM. RAM estáticas o static RAM. Static quiere decir quieto en inglés. Entonces, se considera que las que están hechas con transitores, que son las estáticas, no necesitan refresco. En realidad necesitan refresco, pero mucho menos que las dinámicas. ¿Sí? Pero a los fines prácticos, se dice que las dinámicas necesitan refresco y las estáticas no. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando yo voy a ir a la memoria a accederla, voy a tener lo que se llama tiempo de acceso. El tiempo de acceso de una memoria viene dado por dos parámetros. El tiempo en que se demora en acceder a la memoria, que tanto en la RAM como en la estática como en la dinámica es el mismo. Y otro tiempo, que es el tiempo de espera, porque cuando vaya a accederla a la memoria se puede estar refrescando. En esos casos, la memoria dinámica tiene un tiempo de, digamos, de refresco, un tiempo de espera para acceso mayor que el de la estática, porque de cada 10 veces que yo vaya a una dinámica, 7 veces se puede estar refrescando y voy a tener que esperar. En cambio, cuando vaya 10 veces a una estática, puede estar una vez siendo refrescada y voy a tener que esperar una de cada 10, a diferencia de una dinámica que voy a tener que esperar 7 de cada 10. ¿Se entiende? Entonces, el tiempo de acceso es menor en las estáticas. ¿Sí? ¿Se entendió o no? O sea, una de las cosas que tengo en cuenta cuando voy a ver las memorias estáticas y dinámicas es el tiempo de acceso. ¿Sí? La otra que tengo que tener en cuenta es el precio. Las dinámicas son más baratas que las estáticas. ¿Sí? Que es lo mismo que decir que las estáticas son más caras que las dinámicas. Otro parámetro a tener en cuenta es la capacidad por unidad de superficie. Es decir, si tengo dos chips iguales, el de la dinámica tiene mayor capacidad que el de la estática. Esa es una ventaja, igual que el precio para las dinámicas, como lo es el tiempo de acceso para las estáticas.
La más cara es la estática. La dinámica es más barata. De nada. Bueno, preguntas. Bueno, si no hay preguntas, aclaramos un par de cosas de acá. Después de estos dos tipos de memoria, aparecieron las SDRAM. Estas S de single, ¿sí? Son RAM dinámicas, pero que tienen mayor velocidad de acceso, ¿sí? Acá tenemos que, que pensar que cuando hablo de velocidad de acceso y hablo de tiempo de acceso, no son, digamos, unidades equivalentes, primero, y segundo, que no es una adicional a la otra, sino al contrario. La velocidad de acceso es mayor cuando el tiempo de acceso es menor. ¿Se entiende esto? Repito, una memoria tiene mayor velocidad cuando tiene menor tiempo de acceso. Es decir, demora menos en ser accedida y por eso tiene mayor velocidad. Si ponemos como ejemplo el de la estática y la estática tiene mayor velocidad que la dinámica porque el tiempo de acceso a una estática es menor a una dinámica, que se traduce en el hecho de que la estática demora menos esperando que se refresque, porque se refresca mucho menos que una dinámica. ¿Está bien? Espérenme unos segundos, voy a buscar, tengo unos modelitos de memorias estáticas y dinámicas SDRAM para mostrarles.
Bueno, voy a empezar a ver. Bueno, les explicaba recién que este SRAM me dice single porque tiene una sola entrada en cada uno de los conectores, pero también puede ser de RAM, que se le llama DDR. Esto es porque tienen doble, en el zócalo de la memoria tiene doble ingreso, o sea que por el mismo conector que les voy a mostrar ahora, puedo ingresar por un lado o por el otro y con eso aumento la velocidad. Vamos a ver las que tenemos de muestra acá. A partir de ahí se empezó a nombrar la DDR2, la 3, la 4, la 5, fueron aumentando las capacidades, fueron aumentando la velocidad de transferencia, fueron aumentando todas esas cosas que son valores que podemos ver después. Tengo por ahí los códigos. Acá tienen una DDR2, ¿sí? No sé, va a ser difícil que se pueda ver en esta cámara. Vamos a ver si en esta. No, lamentablemente creo que no lo llegan a ver. Ahí está más claro. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí yo lo veo más claro. Ahí pueden ver que dice Novatech, DDR2, 2 megabytes, ¿sí? PS2, 4200, 240, todo eso son los valores de esa memoria DDR2. ¿Sí? A ver otra. Acá tienen una DDR3. ¿Sí? Ahí pueden ver DDR3, 256 megas creo que dice. Acá es donde también tienen que ver
Esperen que quiero ver una cosa. Tienen que ver un par de cosas. Por ejemplo, los 256 en este caso son megabytes, porque aparece el 33,3, si no me equivoco. No, el 333, que es el que me dice la velocidad de transferencia. Pero si no, también el MB se sabe utilizar para megabits o megabyte por segundo, ¿sí? Pero normalmente la unidad de medida ahí se pone MBS, o sea, megabit por segundo o MBPS, ¿sí? Entonces, en un caso por ahí está hablando de la velocidad de transferencia y en otro caso está hablando de la velocidad de acceso, perdón, de la capacidad. Acá tienen, esta va a salir seguramente clara, una de 256 megabytes DDR común. Acá tengo una DDR2 de 256, no, 512 megabytes. Acá tienen una DDR, a ver si se llega a ver porque está medio chiquito, de 128 megabytes, pero dice 4000 megahertz, ¿sí? Pues esta nos dice que DDR es, acá tienen otra DDR2, esa también se ve clarito, DDR2, 512 megas. Sí, no, son memorias viejas. Son memorias que no sirven más, para muestra no me van a dar memorias nuevas y que anden, porque las voy a poner en mi máquina. Bueno, entonces ahí pueden ver algunas características de las DDR2, de las DDR3. Ahora voy a buscar algunos datos que nos van a servir.
Bueno, preguntas. Eh, yo no había visto antes una DDR común, lo mínimo fue DDR2. Bueno, ustedes también pueden buscar en las casas de computación, ¿no? Especialmente las que hacen service, ¿no es cierto? Pueden buscar memorias DDR que hayan sido cambiadas recientemente, igual que los discos duros, para poder desarmarlos y ver, a las memorias no, pero a los discos sí, tengan cuidado que las DDR tienen carga eléctrica, si uno para sacarla de la máquina tiene que esperar una cierta cantidad de tiempo porque puede tener corriente. ¿Sí? Eso lo saben los que arreglan computadoras. Entonces, con ese tipo de con ese tipo en esos lugares ustedes van a poder encontrar memorias que sean de mayor capacidad que estas y van a poder ver las características. ¿Sí? Las características se pueden ver en internet, pero también dependen muchas veces de la marca. ¿Sí? Yo voy a buscar, después vamos a encontrar un par de características para dar, para que vean cómo es que cambia la capacidad de una DDR2 a una DDR3 y una DDR común o a una DDR4. ¿Sí? Eh, También sale la capacidad de transferencia y eso es una de las cosas más importantes porque justamente son memorias que tienen que tener mucha velocidad de acceso. Eh, Guarda, estamos hablando de utilizarlo en memoria RAM. ¿Sí? En el caso de las memorias cache, que es lo que vamos a empezar a ver ahora, las memorias cache son memorias estáticas. ¿Sí? Bien. Bueno, faltan 10 minutos para que empiece el recreo. Quiero saber si hay preguntas, sea de la clase de hoy, sea de alguna clase anterior, sea del teórico, sea del práctico, para ir viendo, porque no se olviden que estamos en la semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la semana 8 está el parcial. O sea que no queda mucho tiempo para el parcial. ¿Sí? ¿Cómo? Porque una computadora admite solo un tipo de memoria. Sí, el parcial es el 6 de mayo, pero es día jueves, ¿no? Pero la pregunta es, no es que admite solo un tipo de memoria, ¿eh? ¿Usted está hablando de memoria RAM? Ah, eh, sí, lo que pasa es que, bueno, eso depende también de la placa. Si usted tiene una placa que puede permitir dos tipos de acceso distintos, no hay problema, pero tiene una placa que no da para eso y lamentablemente el problema es la placa, no la memoria. Es decir, acá también tenemos que ver eh, que esto es como los repuestos de auto. ¿Sí? Usted compra un auto nuevo y trae un repuesto original eh, que hace que, por ejemplo, una batería, ¿sí? Normalmente las baterías no son de fábrica, pero usted compra un auto nuevo y la batería, pongamos una batería Barta, le dura cierta cantidad de tiempo. Cuando cambia la batería, usted dice, pongo una Barta igual que la que trajo de fábrica. Y sin embargo no dura lo mismo. ¿Por qué? Primero porque la batería original es de mejor calidad que la batería que no es original. Es decir, por más que sea Barta original, la fabrica Barta, pero Barta fabrica baterías distintas para venderle al público que para venderle a la fábrica. ¿Se entiende? Porque si no la fábrica no le compra más. Y como es un cliente grande, quiere que le siga comprando. Eso por un lado.
Por el otro lado, cuando usted pone la batería nueva, pero el auto ya ha sido usado, ya los cables no conducen de la misma forma porque son usados, ya la transferencia de electricidad no es la misma porque son usados, ya las lámparas no consumen lo mismo, es decir, consumirían lo mismo, pero a lo mejor el limpiaparabrisas consume mucho más porque ya está usado y hace más fuerza. Todas esas cosas son las que tienen que ver con el desgaste del resto de las piezas que no tienen nada que ver con la batería. ¿Está bien? Y además que normalmente los repuestos se hacen para que cada vez duren menos, si no, prácticamente no comprarían repuestos. ¿Sí? Lo mismo que la marca de auto. ¿Por qué no hacen menos marcas de autos, pero los hacen buenos a todos? Y porque la gente compraría un auto y tendría un solo auto durante toda su vida. En cambio, de esta forma lo tiene cambiando y a la fábrica le conviene que le cambien el auto para que ellos puedan seguir fabricando. ¿Sí? Ya son intereses más bien personales o de una empresa. Acá pasa lo mismo. Usted pone una placa y si le pusieran una placa para cualquier DDR, usted no la cambia más la placa. ¿Se bien? En cambio, si le ponen una placa que es para la DDR común y después quiere poner una DDR2, quiere que cambie la placa. Y al fin y al cabo, quiere cambiar la computadora porque la placa tampoco le puede poner, por ejemplo, la misma chip de memoria. Va a tener que poner estrategia de negocio, como dice Del Vacío, no sé si negocio, porque negocio debería ser que sea bueno para los dos. Pero normalmente el negocio es bueno para uno de los dos. ¿Sí? Bueno, 2:18. Nos vamos al recreo. Tendríamos unos 15 minutos hasta las 1:35. ¿Sí? Y volvemos.